Aleluya, muy buen día mis amadas hermanas y hermanos. Grupo 4 Potrero Grande, bienvenidas mis hermanas y hermanos a esta transmisión para honra y gloria del Señor y para bendición de nosotros. Por supuesto también bienvenidos mis hermanos que se conectan con nosotros, amigos que están anhelando, deseando escuchar esa palabra del Señor, no porque la hable X persona, no, eso es lo que menos importa, sino porque es la palabra del Señor. Y por supuesto mis hermanas que ahora nos acompañan acá en este set de grabación de pastores Peter y Patty. Aleluya, mis hermanos, nos sentimos bien contentos, bien gozosos de estar ya reunidos. Miren, un tiempo tal vez es corto, pero lo aprovechamos al máximo, ¿verdad, mis hermanas? Con corazones agradecidos delante del Señor, mis amadas, vamos a darle la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano, que Él es el Señor Todopoderoso, es nuestro invitado especial. Amén. Aleluya. Si no fuera por Él, esta reunión, mis hermanas, no tendría ningún sentido. Ahí tú en tu casa, mi amada hermana, hermano, pero si el Señor Jesucristo no fuera a estar, ay, mejor nos vamos a ver que hacemos otra cosa, pero como Él está, aprovechémoslo y nos vamos a gozar en esta mañana. Amén. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te exaltamos, Rey de Reyes, te glorificamos, Señor. Es que no nos cansamos de alabarte, Señor. No nos cansamos de alabarte. No nos cansamos de darte gloria. No nos cansamos de darte a ti toda la honra, Señor, porque tú eres digno. Reconocemos que tú eres fiel, bueno, santo, todopoderoso, que no hay Dios como nuestro Dios. El Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestra esperanza, el amor de nuestra vida. ¿Cómo vamos a cansarnos de alabar a aquel que dio su vida por nosotros? Aquel que se hizo siervo, aquel que se humilló tomando forma de hombre y haciéndose siervo y llegando hasta la cruz y dando su vida y haciendo el sacrificio, el holocausto perfecto. ¿Cómo nos vamos a cansar de alabarle a Él? Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta mañana de presentarnos delante de ti con una ofrenda, Señor, mecida, con una ofrenda de adoración, con una ofrenda de alabanza al único santo, al único digno de ser en gran manera alabado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, así es, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado sea
Señor Jesús. Amén. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha salvado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Aleluya, gracias Señor. Gracias, gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias Señor por esa salvación tan grande, por esa salvación preciosa y porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Aleluya, gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón a recibir tu palabra, a recibir tu mensaje, Señor, a recibir esa comida, ese pan de vida, ese pan verdadero, Señor, que tú tienes para nosotros en esta mañana. Lo recibimos desde ya con todo nuestro corazón. Creemos a tu palabra, Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor, como dice ese canto, ¿verdad? Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. El único, hermano, ¿quién podía hacer esta obra sino el Señor? Aleluya. Mis amados y amadas, para esta mañana tenemos como siempre un tema precioso. Solo quiero tomarme unos minutitos para que amalgamemos, ¿verdad? El tema de la semana pasada, que si tú te recuerdas, bueno, perdón, con el tema de hoy. Si tú te recuerdas, estuvimos hablando acerca de la palabra profética, la palabra de Dios a través de los tiempos, mis hermanos. Hablamos acerca de la palabra profética de Dios Padre. A ver quién se recuerda, no tengan pena. No les voy a preguntar, pero recordemos, mis hermanos, que la palabra profética de Dios es esta. Es la palabra profética más segura. Es importante que nosotros sepamos esto. Dios Padre la dio a los profetas, se la comunicó a siervos, siervas que Él llamó como profetas para darles esta palabra. La profecía es un mensaje dado por Dios para nosotros, para la humanidad. Decíamos hace 8 días también que Dios en su misericordia, mis amadas, el Señor siempre ha querido esa comunicación con el hombre. No, la verdad, yo no sé si ustedes lo entienden, hermanos, pero yo no logro entender esa misericordia tremenda de Dios, como siempre el Señor ha procurado comunicarse con nosotros, amén, tan malos que somos, pero Él es bueno, amén. Amén. Entonces, hermanos, también vimos luego la palabra profética del Hijo, Jesús, la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo. Miren cómo el Señor se da a sí mismo. Vimos a Jesús como el regalo de Dios para la humanidad y como Él mismo se da en favor nuestro. Y habla, podemos ver en los 4 evangelios, hermanos, la palabra profética dada por el mismo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Luego
estuvimos hablando acerca del momento en el cual el Señor Jesús se va, él regresa con el Padre, pero Él dice, me voy, pero no los voy a dejar solos, sino que voy a dejar al Consolador. Bueno, no vamos a ampliar más ahí, porque esto lo vimos la semana pasada, si ustedes se recuerdan. Ok, pero viene el Espíritu Santo. Y algo glorioso y maravilloso es que da dones a los hombres también, a nosotros, a sus hijos, el Espíritu Santo. ¿Cómo los da? Bueno, dones, recordemos que esta palabra es la palabra carisma en griego, que quiere decir regalos. Entonces leímos allá en la primera carta a los Corintios, en capítulo 12, si tú quieres la puedes leer ahí en tu casa, no la vamos a ver ahorita. La vimos hace 8 días, espero que hayas puesto mucha atención, yo creo que sí. Amén. Allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, habla acerca de esto. Y creo que es del capítulo 4 al capítulo 12, verso 4 en adelante. Bueno, desde el 1, en realidad desde el 1 y todo ese capítulo se va hablando de la profecía como don. Por supuesto, hermanos, no solo habla del don de profecía, sino que habla también del don de fe, de sabiduría, de ciencia, de milagros, de discernimiento. Ahí habla de los dones. Pero entre ellos está el don de profecía y podemos ver, hermano, cómo el Espíritu Santo, podemos ver ahí la palabra de profecía, ¿verdad? Dada por el Espíritu Santo también ya para nosotros, digamos en estos tiempos, ¿verdad? Tal vez tú has visto, has oído, creo que sí, de repente alguien en una iglesia, en un lugar se levanta, así dice el Señor, es palabra de profecía. Claro, hay que juzgarla, dice la palabra. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Pero sí quería, hermano, hacer alusión a esto. El tema de hoy es un tema bien precioso también, y es acerca de los libros apócrifos. Ahorita les voy a decir por qué hacía esa referencia a lo que estuvimos viendo hace 8 días, mis amadas hermanas, mucha atención. Porque recordemos que esta palabra es la palabra de Dios, esta palabra profética. Dijimos que era infalible y también inerrante. Por lo menos tomamos esos dos términos. Hay otros, ¿verdad? Infalible quiere decir que no puede fallar. Esta palabra no puede fallar en ningún momento, mis hermanos. Esta palabra no puede equivocarse. La palabra no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar en un momento dado. La palabra de Dios no se equivoca. Es inerrante, ¿por qué? Porque no tiene error. Porque no tiene error. Hay gente que ha dicho que ha hallado algunos errores. ¿Han oído esto ustedes, mis hermanas? La Biblia tiene errores, dicen algunas personas. Dice la misma palabra del Señor, que esta se lee espiritualmente. Cuando alguien trata de buscarle errores, los va a hallar, ¿verdad? Por ejemplo, yo anoche estudiando esto pensaba, como en uno de los evangelios dice que Jesús llega a la casa de un hombre llamado Simón. En otro, si no estoy mal, en otro evangelio dice que Jesús llega a la casa de un fariseo. De repente alguien puede decir, ¿verdad? No, miren, aquí hay un error. Porque en una dice que es de un fariseo y en la otra dice que la casa de Simón. Recordemos que la Biblia, hermanos, se suma, no se resta. Era de un fariseo llamado Simón. Lo que pasa que los 4 evangelistas, ¿verdad? Lo ponen de distinta manera, pero no cambiando el sentido. El sentido es el mismo. Amén. Así que la palabra del Señor, sabemos y entendemos, mis hermanas, no tiene errores. Vamos a ver por qué a través de un texto nada más. Hay muchos, por supuesto, pero de la palabra que estuvimos viendo hace 8 días en la segunda carta del apóstol Pedro, vayamos a buscarlo, mis hermanas, por favor, tomen su Biblia, váyanse allá al libro de Apocalipsis, y unas hojitas antes de llegar a Apocalipsis está la segunda carta del apóstol Pedro. Estuvimos leyendo hace 8 días en el capítulo 1. Vamos a ver la primera hermana acá, que lo encuentre, lo va a leer. 1, verso 10, vamos a leer, verso 19 al 21. Al 21, por favor. Amén. Amén.
Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Fue el lenguaje actual. Gracias, Patita, por decirme esto, porque nuestra hermana Patita leyó, ella viene bien preparada, ya leyó el lenguaje actual y ya lo está buscando en otra. Pero yo te voy a leer acá, yo tengo la Valera 95. Mira, hermano, aunque sea en otro lenguaje, veamos que no pierde el sentido. Sí. Mira cómo dice esta versión, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Se está refiriendo a esta palabra. Habla el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué más segura? Porque no tiene errores, porque no tiene fallas, hermano. Entonces es la más segura, por eso dice el apóstol de esta manera, a la cual hacéis bien en estar atentos. Como la hermana Patita ya no lo leyó, solo te voy a leer el último verso, dice, porque nunca la profecía, escucha hermano, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, pero escucha cómo hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo sé que esto lo estuvimos viendo ya, si no estoy mal, la semana pasada y la semana anterior a la pasada también. Lo estuvimos viendo, pero es que es algo, hermano, lo leemos y, yo no sé usted, pero yo me gozo. Dice que nunca, hermano, esta palabra fue traída por voluntad humana. Es que esta palabra no viene, o sea, lo que te quiero decir, no nació del corazón de un hombre. No nació del apóstol Pedro diciendo, la situación como de un poeta. No, dice aquí ella misma que nunca esta santa palabra fue traída por voluntad humana. Esta palabra no la pensó un hombre, no nació en el corazón del hombre. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Pero oiga cómo hablaron, hermano. Creo que vale la pena que cada vez que leamos este pasaje hagamos el énfasis necesario. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, la vez pasada yo lo expliqué, pero en 30 segundos te lo voy a explicar de esta manera. El Espíritu Santo venía y hablaba al apóstol Pedro. Estamos hablando acá en esta ocasión. Así habló a todos los siervos. Y le decía, Pedro, escribe que esta palabra es la palabra profética más segura. Entonces Pedro lo hablaba y lo decía, porque esta palabra es la palabra profética más segura, pero Pedro no se lo estaba inventando. Lo que aquí nos está diciendo es que el Espíritu Santo se lo estaba soplando. Eso quiere decir la palabra inspirada por Dios. El Espíritu Santo le soplaba la palabra. Entonces, hermanos, por eso es que confiamos al 100% en esta palabra que no falla. Amén. Ok, entonces ya para iniciar más de lleno a lo que tenemos para hoy, vayámonos allá al libro de Apocalipsis, mis hermanas. A ver si lo hallamos, ¿verdad? El último libro, creo que todos sabemos dónde está Apocalipsis y dónde está Génesis. Bueno, vayámonos allá al libro de Apocalipsis en su capítulo 22, vamos a ver ahí el 22, vamos a ver el pasaje del 18 en adelante, vamos a ver, segundo, 18 y 19, ¿me puede leer alguien, hermanos? Vamos a darle aquí oportunidad a las hermanas. ¿Listo? Apocalipsis 22, 18 en Reina Valera, ¿está bien? Amén. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Aleluya. Gracias, Patita. Entonces dice, hermano, habla acá de la palabra de cuidado al que quiera añadir a esta palabra. Es que si el Señor dice que esta palabra, hermanos, es infalible, o sea, no tiene error, no tiene equivocación, no tiene fallas, hermanos. Lo podemos ver porque es la palabra profética más segura. ¿Quién puede añadirla? O sea que por voluntad humana alguien le va a añadir algo. Ya vimos lo que nos dice la palabra acerca del que quiera añadir. Pero ¿qué tal del que quiera quitar también, hermanos? No se puede. Entonces, podemos hacernos la pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué la Biblia cristiana evangélica no tiene libros apócrifos? Me parece que la Biblia católica tiene en ella 7 libros apócrifos. Ya vamos a ver qué quiere decir apócrifos. Pero tiene en ella 7 libros más que los que nuestra Biblia tiene. Amén. Fíjense que libros apócrifos no son solo esos 7, hay más. Hay más, unos dicen que hay 14, otros dicen que son 19 libros apócrifos más. Pero la Biblia católica, o sea, la Iglesia católica adoptó 7 libros más a los que contiene nuestra Biblia. Entonces, ¿qué podíamos decir de estos libros? Entonces nos faltan, a nosotros no nos faltan, mis hermanos. Nuestra Biblia está completa. Y ya vamos a ver por qué. Recordemos que nuestra Biblia tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73. Nuestra preciosa Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y tiene 27 en el Nuevo Testamento. Ok. En primer lugar, mis hermanos, hemos de decir nosotros que la tarea, por así decirlo, de guardar esta palabra infalible, de coleccionar esto, porque fíjense que eran libros. Biblia quiere decir colección de libros. Aquí en mi Biblia dice Santa Biblia, quiere decir libros santos, ¿verdad? Libros santos, como son inspirados por Dios, son libros santos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a nuestra Biblia le faltan, por así decirlo, 7 libros? Ya vamos a ver por qué no le faltan. En primer lugar, repito, esta palabra fue encomendada a los judíos. Dice que eran los judíos rabinos, quienes eran los encargados, hermanos, de explicar esta palabra. Fue a ellos. No fue acá a Guatemala, no existíamos, ¿verdad? No fue a Roma, no fue a los griegos que se creían tan inteligentes. Hermano, no, fue a los judíos, al pueblo de Israel, que a Dios le plujo en su corazón entregarles a ellos esta palabra preciosa, hermano, fue entregada a ellos. ¿Por qué es tan importante para nosotros decir esto? Porque estos rabinos, digamos, la Biblia hebrea no aceptó los libros apócrifos, no los aceptó. Entonces nosotros vemos como esa referencia, podemos decir, ¿por qué la Biblia hebrea no aceptó los libros apócrifos? Esa Biblia hebrea, que es la Tanaj, tiene los mismos libros que nosotros. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Recordemos que ellos no tienen el Nuevo Testamento porque ellos todavía están esperando al Mesías, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero la Biblia hebrea no contiene los libros apócrifos. Entonces, hermanos, ellos que fueron los encargados, digámoslo así, ellos que fueron los meros, ¿verdad? En cuestión a guardar este libro sagrado, no lo tienen. Ellos no ven los libros apócrifos como libros inspirados por Dios. No porque, miren, hermanos amados, y vamos a ver un poco acerca de esto, pero esto no fue cosa porque, ay, no, este libro, no,
Ellos tuvieron que pasar por un canon, por una regla de medir. Como cuando hemos ido nosotros a un lugar X, pero más que todo en una piscina, ¿verdad? Que está ahí una reglita y dice, la medida es 1 y tanto para este juego o X piscina, X lugar, resguardando la vida del niño, ¿verdad? O de la persona que no se vaya a morir. Bueno, entonces, hermano, cada libro de la Biblia tuvo que ser pasado por una regla para que fuera introducido en este canon. En este canon, que el canon quiere decir regla. Entonces los libros no fueron porque este me gusta, este no, ay, este muy corto, este muy largo, no. Tuvieron que, y definitivamente, hermanos, fueron personas guiadas por el Espíritu Santo. Porque si el Señor en su palabra dice que esta escritura es inspirada por Dios, aquellos que hicieron la colección tuvieron que ser guiados de alguna manera también por el Señor. Dice el apóstol también a Timoteo, toda la escritura, dice, me gusta mucho ese pasaje también, segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Solo estas 2 veces se usa esta palabra en la Biblia, inspirada, de esta manera. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para instruir, para redarguir, dice, para corregir en justicia. Cuando hablamos de toda, como dice la Biblia, hermano, ¿qué tal si hubiera un libro apócrifo ahí? Y está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en primer lugar, aquellos encargados de coleccionar esta palabra se dieron cuenta que los libros apócrifos no tenían inspiración divina. Podían tener historia, parte de la Biblia, pero no tenían inspiración divina, sino, ejemplo, Jeremías dijo tal cosa. Entonces muchos decían, no, es parte de la Biblia, porque habla de Jeremías, pero también venía y le echaba salsa a los tacos, como dijo la pastora, ¿verdad? Entonces eso ya no era inspirado por Dios. Estos 66 libros, sí, o sea que esta palabra se amalgama toda, ¿verdad? Nuestra Biblia, y amén. Con los libros apócrifos, no, ¿verdad? O sea que esta palabra, la Biblia que tenemos nosotros, se amalgama toda, o sea, todo es una sola, ¿verdad? Una sola. Y los apócrifos, nada que ver con eso. Gracias, porque tú Patita. dices que no son inspirados, porque esta nos lleva, por ejemplo, los evangelios. Sí. Como tú decís, ¿verdad? Es, digamos, lo mismo, la misma esencia, con diferentes formas de contarlo. Con los apócrifos, no, ¿verdad? Entonces, gracias, sí. se nos amalgama toda de Génesis, Apocalipsis. Amén, amén. Gracias, Patita. Esta palabra es una sola. Porque no es palabra de 2 dioses, es palabra de un Dios, Jehová de los ejércitos, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo, que son uno. Por eso les hablaba al principio de la palabra profética de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Patita, gracias por tu ejemplo tan puntual, porque si aquí estuviera introducido un libro apócrifo, aquí se perdería el hilo que lleva toda la Biblia. Aquí en el libro apócrifo que estuviera, ahí se rompería el hilo. Mientras que como no hay libros que no son inspirados por Dios, sino que todos los que hay son inspirados por Dios, la Biblia del Génesis al Apocalipsis llevan el mismo hilo, digamos, la misma revelación de Dios del Génesis al Apocalipsis. Por eso usted ve que allá en el libro de los Hechos se menciona a David, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Jesús menciona a Moisés, por decirles algo. Se van mencionando los libros, acá menciona aquel otro libro, ¿verdad? Ahí podemos ver el hilo que miles de años antes, ¿verdad? Ocurrió eso. Sin embargo, el autor de X libro lo menciona. Podemos ver que reafirma su autenticidad como libro divino. Bueno, entonces vamos, hermanos, por favor, a Romanos 3, 1, 2. Vamos a leer esto en cuestión
a dar el fundamento. Esto es muy importante, mis hermanos. Cada vez que se dice algo, tiene que estar se dice algo claro en cuestión a la palabra, a Dios, tiene que estar fundamentado en la Biblia. Todo aquello que no se pueda fundamentar en la palabra, no la podemos aceptar como doctrina santa. ¿Amén? ¿Por qué decimos nosotros que a los judíos les fue encomendada esta tarea? No fue encomendada, repito, ni a la Iglesia Católica, ni a ninguna otra. Amén, fue a los judíos. Romanos 3, 1 y 2. Por favor, Patita o Maguita. ¿Tú qué versión tienes, Maguita? Mira, yo tengo aquí tengo aquí el lenguaje actual y tengo ¿cómo se llama esta cosa? La de las Américas. Lee las Américas, por Las favor, Américas. porque yo tengo la manera. 1 y 2. Sí. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los artículos de Dios. Gracias, Patita. Ahí dice artículos. Es lo mismo, pero aquí en esta versión dice palabra de Dios. Te lo voy a leer. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mira, ¿por qué decimos nosotros que esta palabra fue encomendada a los judíos? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho en todos los aspectos. Escucha, primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios, hermanas. Y aquí está hablando netamente de los judíos. No está hablando de los romanos. Está hablando que esta palabra, estos libros de Dios, mandamientos, fueron encomendados a los judíos. Y la Biblia hebrea, hermano, no tiene libros apócrifos. Y esta palabra les fue encomendada a ellos, quiere decir que ellos se tomaron, ahí sí que esa autoridad dada por Dios, hermano, para decir, estos libros tienen inspiración divina y estos libros no. Por lo tanto, X libros no van a estar en el canon bíblico. Sigamos, mis hermanos. Romanos, vamos a ver. Ahorita te digo la otra cita. Fíjense que ellos cuidaron, dice, y hasta acá, ¿verdad? Cuidaron celosamente esta palabra. La pastora nos hablaba el día sábado acerca de este grupo, los esenios. Era un grupo, hermano, en aquel entonces dedicado a transcribir la palabra de Dios. Dedicado, pero al decir dedicado era dedicados. Dice que hasta se apartaban en lugares X. Yo, hermano, pienso que ese apartarse de ellos era para no cometer errores, ¿verdad? De repente, Patita, tú que estás aquí muy cercana a la calle, ¿verdad? Estás haciendo tu bosquejo y pasa alguien tocando, ya eso ya te distrae, ¿verdad? Pasa alguien ofreciendo algo. Quiera que no, en algún momento se puede distraer uno. Hermano, la gente que transcribió esta palabra era gente celosa de lo que hacía. Era gente muy cuidadosa de lo que estaba haciendo. Ellos habían entendido lo que dice el libro sagrado, que esta palabra nadie le podía añadir. Ellos no, en su mente no podía caber que a la palabra Dios se les pasara una S, porque se les pasó. O en lugar de poner Dios, pusieran días o X. Y no solo hablando de la palabra Dios, no. Dice que una coma, ellos no la pasaron por alto. Por ejemplo, al hablar de espíritu, sí, cuando va el espíritu con E mayúscula y con minúscula, muy importante, como tú dices la palabra Dios con mayúscula y cuando la menciona con minúscula también. Amén. ¿Verdad? Lo Amén. vemos aquí muy bien marcado en la Biblia, que nos enseña con la mayúscula y con la minúscula cuando se refiere a Dios, de Dios. Yo creo que la Biblia de las Américas tiene bien remarcado eso, ¿verdad? De si no estoy mal, hay varias versiones, por supuesto, ¿verdad? Que sí
toman esa tarea de poner, por ejemplo, a Espíritu Santo, ¿verdad? Con mayúscula, o cuando habla del espíritu del hombre, de nosotros, con minúscula. Bueno, estas personas, hermano, se alejaban a lugares, ¿verdad? Se alejaban para poder ellos tener la mente al 100% en lo que ellos estaban haciendo, a no cometer error. Estamos hablando también no solo de, ¿qué le digo?, de expresión, de palabra, de sentido. Ellos habían entendido que no podían cometer ahí un error. O sea, fueron celosos en la transcripción de esta palabra preciosa. Ok, vayámonos, hermanos, por favor, a Deuteronomio 4:8. Esto ahí nos sigue dando la... añadiendo, hermano, explicación a lo que estamos hablando. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, recordemos, es el quinto libro de la Biblia, mis amadas hermanas, allá en Potrero Grande. Quinto libro de la Biblia, capítulo 4 y verso 8. Amén. ¿Amén? ¿Perdona? Sí, por favor. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Aleluya. Gracias, Patita. Dice, ¿qué nación grande hay que tenga estos estatutos? Mire, hermano, está hablando de la palabra. O juicios, dice, como lo es toda esta ley. Amén. Sí, les voy a leer el que sigue. Dice, por tanto, dice, verso 9, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de... ¿dónde voy? Me perdí. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero dice, hermano, me gozo con esta palabra y sé que usted también. ¿Qué nación hay que tenga esta ley, hermano? Si no ustedes, les está diciendo el Señor. Mira el Señor confirmándonos aquí en su palabra cómo fue dada a estas personas, hermano, el guardar esta palabra preciosa. Vamos allá muy rápidamente. Alguien me lo busca, por favor, y yo voy a seguir aquí hablando. Salmo 147, 19 y 20. Estamos ya bastante cercanas al tiempo y apenas vamos casi que por la mitad. Bueno, pero en lo que las hermanas buscan, yo quiero hablarles un poquito, hermanos, acerca del término apócrifo. ¿Qué quiere decir? Porque oímos, sí, libros apócrifos. ¿Qué son libros apócrifos? En primer lugar, tenemos que decir que este término, escucha lo que significa este término, significa falso, dudoso, escondido. Al decir apócrifos, perdón, Patita, ¿puedes leerme? ¿O mamita? ¿Quién lo tiene ya? Yo todavía no. ¿Patita? Es 19 y 20. Sí. Declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aleluya. Ay, qué lindo. Dice que no hizo con ellos, no hizo con otra nación lo que hizo con ellos. El haberle dado el Señor sus ordenanzas. No las dio Dios a otra nación más que a Israel. A ellos les fue dada esta ordenanza, hermano, por lo cual creemos que por el Espíritu Santo ellos, ahí sí que tomando esta medida, ¿verdad? A cada libro. Gracias, Patita. Les voy a repetir esa cita, me gustó mucho, hermanos. Es Salmo 147, 19 y 20. Ahí lo remarca, ahí en su Biblia, hermanos, es precioso. Bueno, cuando decimos que los libros apócrifos no son canónicos, lo que estamos diciendo es que no están dentro del canon. Y el canon es la medida por la cual tuvo que pasar cada libro. O sea, veían ellos el libro de los Salmos. Bueno, el libro de los Salmos para ellos era hasta su himnario, ¿verdad? Su himnario para esta nación judía, hebrea. Pero ellos veían, bueno, los Salmos hablan de Jesús, por ejemplo. Porque recordemos que ahí está aquella profecía sobre el Señor Jesús. Se me va ahorita.
esa profecía. Hay una profecía así donde dice que tu siervo no verá corrupción. Está hablando de Jesús. Imagínense el salmista hablando de Jesús, dando profecía de Jesús. ¿Cómo no el libro de los Salmos no iba a estar introducido en el canon? Habla de Moisés también. Hay un cántico, no sé si uno, dos, no sé cuántos hay cánticos de Moisés, hermano. Creo que hay un canto de Abraham. Entonces, ¿cómo no iba a ser introducido acá? ¿Cómo no iba a estar aquí el profeta Isaías que dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz? Hablando de Jesús, la profecía de Isaías cumplida allá en el tiempo en los evangelios, dada a María, hermano. Entonces, ¿cómo no iba a estar Isaías? ¿Cómo no iba a estar Jeremías, hermano, que habló directamente al pueblo de Israel, hablándole palabra de Dios, palabra de arrepentimiento? Por esa medida fueron pasados los libros. Ahora, ahorita sí vamos a ir algo rapidito, hermano. Dice, tenemos que saber por qué nuestra Biblia no acepta los libros apócrifos. Israel nunca los aceptó como parte de su Biblia. Y vimos claramente por la Sagrada Escritura que a ellos les fue encomendada esa misión, no a la iglesia de Roma. Fue a ellos. En la palabra lo dice y lo leímos ya. Miren, dice que estos libros apócrifos respaldan algunas enseñanzas que afirma la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que hay doctrinas de la Iglesia Católica que no las pueden sustentar con la palabra. Por eso, mis hermanos, es que cada vez que nosotros hablamos de la palabra del Señor, tenemos que sustentarla en la Biblia, porque de repente le hablamos a una persona y tal vez no cargamos nuestra Biblia. Pero sí podemos decirle, mire, allá en el libro de Isaías, estamos sustentando, aunque no tengamos la palabra en físico, pero lo podemos sustentar. La cuestión, hermano, es que toda palabra tiene que ser sustentada acá. Entonces la Iglesia Católica se vio la necesidad de adoptar estos libros y meterlos a su Biblia, porque algunas de sus doctrinas no eran sustentadas, no las podían sustentar. Les digo una rapidito. Por ejemplo, hermanos, el bautismo de los niños pequeñitos. Dígame usted cómo la Iglesia Católica lo va a sustentar en los 66 libros. No lo puede sustentar. Jesús fue llevado al templo de bebé, pequeñito, pero no fue a bautizarse, fue a presentarse, no fue a bautizarse. Dice la Biblia claramente que Jesús aproximadamente a los 30 años llegó al Jordán a bautizarse. Y dice la palabra del Señor allá en Marcos, en el libro de Marcos, como Juan, capítulo 1, como Juan bautizaba en el Jordán. Dice que los bautizaban arrepintiéndose de sus pecados. Y un bebé no se puede arrepentir de sus pecados, ni sabe lo que está haciendo. Entonces, para bautizarse hay que primero arrepentirse de los pecados. Entonces, ¿cómo iba a sustentar en una Biblia la Iglesia Católica? Les estoy poniendo un ejemplo. Hay muchas enseñanzas que estos libros apócrifos que se le añadieron a esta Biblia sustentan sus enseñanzas. Bueno, aquí tengo otros puntitos que no quería que se me olvidara. Dice, fíjense que algo más, hermanos, dice que estos libros tienen muchas exageraciones que en la Biblia, o sea, no se manifiestan. Pero ellos vienen y le exageran. Dice que, por ejemplo, yo la verdad les digo, yo no los he leído. Partecita, tal vez he leído muy poquita. Pero la pastora nos hablaba el día sábado acerca de las plagas. Cuando habla la Biblia, ¿verdad? De las 10 plagas, dice que ellos ponen mucha exageración y fantasía. Ay, cómo la palabra va a estar llena de fantasía, dice. Mire, hermano, un dato muy importante de los libros apócrifos que me llamó mucho la atención es que fueron escritos estos libros en el tiempo que es llamado la época de silencio. Después del profeta Malaquías,
se dieron 400 años de silencio hasta que viene hasta que viene Juan el Bautista. De Malaquías, ¿para qué? Para los evangelios hay 400 años de silencio. Ya explicamos por qué, hermano. En base a la rebeldía de Israel, que no quería, Dios dejó de hablarles. Después de todo aquel tiempo que el Señor había venido hablándoles de muchas formas, de muchas maneras, hermano, se dieron 400 años de silencio. Y en la misericordia del Señor vuelve a retomar el Señor, vuelve a traerles su palabra, hermanos. Pero bueno, este dato que me pareció muy interesante es que estos libros apócrifos fueron escritos durante el tiempo de silencio donde Dios no quiso hablar. Entonces es una de las razones también por las cuales los judíos no los añadieron a su Biblia, porque ellos habían entendido que en estos 400 años Dios no había hablado. Bueno, algo también muy importante. Eran autores desconocidos. Los que escribieron es la mayoría, me imagino yo, que eran autores desconocidos. Algo que creo que les hablé al principio es que Jesús nunca los mencionó. Ellos no están mencionados ni por los profetas, no mencionaron, por ejemplo, el apóstol Pedro habló del apóstol Pablo, pero ellos no son mencionados por los apóstoles, nunca fueron mencionados. Mire, hermano, algo bien importante, fíjese que en algunos de estos libros se hace alusión a la hechicería también. Habla, no sé si usted ha oído de eso, pero habla acerca de unos hígados de no sé qué animalito que los tomaban. Y si se va al estudio de lo que hacían con eso, era hechicería. ¿Y cómo podemos creer, hermano, que iba a existir un libro, imagínense, con hechicería dentro de la palabra del Señor? Con esto vamos a terminar, pero pongámosle mucha atención. Yo les mencionaba algo de esto al principio. Fíjense por qué de repente algunas personas creen, hermanos, que estos libros sí son inspirados por Dios, porque como les mencioné, tienen parte de la palabra. Si no estoy mal, en el libro de Baruch, ¿sí?, tiene parte del libro de Jeremías. Entonces la gente dice, no, mire lo que dice este libro y compárelo con Jeremías, dicen lo mismo. Y sí es cierto, porque parte del libro de Jeremías lo meten al libro de Baruch. Pero ¿por qué no puede estar en el canon bíblico? Porque aparte de eso, hay palabra, por así decirlo, de ellos. Cosas que ellos vieron tal vez en algún lugar. Y fíjese que dice que tiene parte de historia, que sí es, que fue cierta. Pero dentro de esa historia contiene ciertos errores. Hay errores de lugar. Por ejemplo, podrían mencionar Samaria y fue en Betania. Y la palabra leímos, hermano, que toda la escritura es inspirada por Dios. Si halláramos un error, Dios no se puede equivocar, Él no se equivoca. Lo que Él habla, lo que Él dijo, eso es exacta y perfectamente, eso es. Y estos libros tienen ciertas equivocaciones en cuestión de historia, en cuestión de geografía. De repente hablan de Lucas, pero no fue Lucas, fue Mateo. Entonces tal vez lo que ellos cuentan sí fue una historia, pero se equivocan en el autor. Ellos no lo vivieron, digamos, por ejemplo, los evangelios, ¿verdad? Como estaban allá, solo lo escucharon, me imagino. Exacto. Y ahí era donde se equivocaban. Exacto, entonces vemos que si ellos lo escucharon porque X persona se lo contó, eso no es inspiración de Dios. Aunque lo que oyeron tal vez fue la sanidad que Jesús hizo en X lugar, que sí fue cierta, pero digamos que a ellos ya no se les inspiró, ellos lo estaban contando, por así decirlo, como historia, pero aún así, hermano, tenía
habían errores de lugar, ahí sí que de tiempo, históricos, dice, geográficos. Entonces, a lo que voy, para ya aterrizar en esto, porque ya estamos a 7 minutos, es que si el libro hablaba algo acerca de esta palabra, también se le añadían ciertos errores. Entonces el libro no podía estar aquí. Tenía parte de la palabra inerrante, pero aunado a errores de ellos como hombres, ¿verdad? Entonces no podía estar aquí, porque toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por el Espíritu Santo, producida por el Espíritu Santo, tiene que ser al 100%. Entonces, ¿a qué punto llegamos, hermanos? No nos hace falta ningún libro. Ya vimos cómo el Señor tuvo el cuidado. No le dio ni siquiera a los judíos unos libros, a los romanos otros pobrecitos, ¿verdad? A los griegos les dio otros. Y si el Señor hubiera querido, Él lo hubiera hecho así. Y Él, en todo su poder, hubiera hecho que estuviera un canon, ¿verdad? Ahí sí que creíble que es la palabra de Dios, inerrante, infalible, pero Él no lo quiso hacer así. Yo creo que con ese orden precioso que el Señor tiene, Él lo dejó a su pueblo. Ahora, hermano, ¿por qué la tomamos? Ah, sí, es de Israel, y entonces nosotros, ¿por qué? Porque el Señor dice que nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Porque a Abraham se le dijo, mira, así como ve las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. No solo hablaba del pueblo de Israel, hablaba de nosotros también. Hace 8 días vimos este texto precioso donde dice, a lo suyo vino salvación, a dar vida eterna, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a todos nosotros, les dio el poder, les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Ahora nosotros somos pueblo de Dios, y esta palabra inerrante, infalible, inspirada por Dios, nos pertenece. Hagámosla nuestra, hermanos. Cantamos aquel coro precioso, las promesas del Señor mías son, tomémoslas. ¿Por qué dice la palabra vamos a estar abatidos, enlutados por la opresión del enemigo, hermanos? ¿Por qué? Si el Señor vino a darnos vida, esta palabra es vida eterna. A veces, hermanos, no sabemos, tal vez podemos andar, ¿qué les digo? Muy tristes, muy desesperados, hermano, y no, sin saber qué hacer. Leamos la palabra, pidámosle al Señor, el Espíritu Santo, Él es nuestro consolador, nuestra ayuda, nuestra guía. Mire, hermano, todo lo que usted se pueda imaginar en lo precioso y glorioso es el Espíritu Santo. Y Él está con nosotros acá, hoy, pero también está con usted ahí, mis amados hermanos. Así que solo, mire, destapemos estos regalos gloriosos que tenemos en esta preciosa palabra, que es infalible y es inerrante, no tiene errores y no le falta nada, no le falta ningún libro. El Señor tuvo ese cuidado precioso para bendición de nosotros. Así que, mis amadas hermanas, si no hay una aportación, una pregunta, vamos a darle gracias al Padre. Mire el Señor cómo tiene el cuidado de darnos esa explicación a nosotros con respecto a su palabra, porque a veces yo he oído, hermanos, muchas dudas acerca de eso. La Biblia dice que si le llega a faltar algo, que es anatema quiere decir maldición, fue el primer pasaje, si no estoy mal, que leímos. Entonces, hermano, pero a nosotros no nos falta ningún libro. El Señor tuvo el cuidado, ¿verdad? Para que ahora también nosotros podamos decir, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, mis hermanas, por favor, pónganse de pie. Las que no están de pie, le vamos a dar gracias al Padre, mis amadas hermanas, en el nombre de Jesús. Vamos a bendecir el nombre del Señor, mis hermanas. Estamos muy agradecidas con el Señor porque Él ha tenido un cuidado precioso de su pueblo. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Gracias por tu palabra dada. Gracias por guiarnos a través de las santas escrituras, Padre, para hablar a nuestro corazón, para tener la seguridad, Señor, en estos 66
66 libros inspirados por ti, Señor, dados por ti, Padre, para nosotros ahora, Señor. Lo diste al pueblo de Israel, Señor, hace cuántos años, Padre, pero ahora lo traes a nosotros como el Israel espiritual. Y nosotros nos gozamos en esa palabra preciosa. Y ahora nosotros, Señor, nos maravillamos, Padre, de esa palabra que tú nos has dejado. Estas escrituras dicen que esta palabra es lámpara a nuestros pies. Es nuestra lámpara. No caemos, Señor, si esta palabra va delante de nosotros, alumbrándonos el camino, Señor. Esta palabra es agua fresca para el sediento. Esta palabra es más dulce que la miel a la boca de aquel que tiene necesidad, a la boca de aquel que tiene amargura, Señor, por la situación. Esta palabra es miel. Esta palabra endulza nuestro ser. Esta palabra es el pan de vida. El pan que hoy nos sustenta, el pan que hoy nos alimenta, el pan que hoy nos prepara y nos fortalece, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta poderosa palabra que tú nos has dado, inspirada por ti, Señor. La amamos, amamos tu palabra, Señor, amamos tu palabra, nos deleitamos en ella, es el gozo de nuestro corazón, tu preciosa y poderosa palabra. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, a que la pongamos por obra en nuestra vida, a practicar día tras día esta palabra preciosa que tú nos das. Bendice a cada una de mis hermanas, a mis hermanos, Señor. Esta palabra, guárdala en cada corazón. Séllala, Señor, en cada corazón, en cada vida. Y estamos creyendo, Señor, que da mucho fruto en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amadas hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga y a seguir indagando en la palabra del Señor. Aleluya. Muchas bendiciones. Amén.